La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad ha sufrido. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Primera Guerra Mundial y la Gran Alemania había salido muy perjudicada, tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder, por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si es que tengo que decir algo bueno de Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discurso, se eligió el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, Mi lucha, libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. En 1938, Hitler amenazó con desencadenar una guerra a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto, se sentaron a hablar en Múnich, alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, y su homólogo francés Dallier, en un acto de tibieza y cobardía, se dio con tal de que la sangre no llegue al río, mal calculado. Al año siguiente, Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase: hemos preferido el deshonor a la guerra, tendremos el deshonor y también la guerra. Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. El 2 de agosto de 1939, Stalin y Millet y Hitler firman un tratado de Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse, pero 9 días después el pacto no se cumplió. Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. A este periodo lo llamaron la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes. La fuerza expedicionaria británica, las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial. La Unión Soviética atacó Finlandia. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas y finalmente las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el conquistar Finlandia. A solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el ejército rojo era un ejército débil formado por infrahombres. Hitler ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la Guerra de Broma en mayo de 1940. Tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anteriormente utilizado en Polonia, la guerra relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado. El ejército aliado quedaría rodeado. Alemania pudo haberles estado al ejército aliado el golpe final, pero algún milagro habrá ocurrido, porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio de 1940, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses que solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez las tomas y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluye a París y otra no ocupada controlada por un gobierno colaboracionista, con sede en Vichy y presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy.
Charles de Gaulle, inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó a sí mismo a formar la resistencia francesa. Il Duce, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasaban por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda, la guerra supone una carga. Los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. ¿Qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro, tras la dimisión de Chamberlain, Hitler decide ir a por todas por conquistar Inglaterra, pero no será tan fácil. Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, la Luftwaffe contra la RAF. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases: nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor, pero los ingleses resisten y dan la batalla. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del eje. Al final no llegaron a un entendimiento. Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis. Hitler había logrado que Hungría, Rumania y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia, un cambio de gobierno en este país. En abril del año 1941, Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Rin hasta el Volga. Hitler decide ampliar fronteras y emprender la Operación Barbarroja. La invasión de la Unión Soviética, la gran motivación en el petróleo ruso. Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla un poco por sorpresa. En junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terrenos con facilidad. Hitler calculó que pocos meses de campañas bastaría para tomar Moscú. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por la sorpresa la base americana de Pearl Harbor en Hawái en diciembre de 1941. Roosevelt declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong y en cuestión de meses Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales, holandesas, Filipinas y una especie de tsunami o guerra relámpago. Hitler va y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esta firma su sentencia de muerte definitiva. En el desciframiento de la máquina Enigma usada por los nazis, algunos expertos señalaban que la guerra se acortó 2 años por este motivo. En el Pacífico, en el 1942, las americanas consiguen vengarse de Pearl Harbor. 6 meses después, concretamente en las batallas de Midway, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. Mientras el norte de África, las tropas alemanas de Rommel y los italianos ganan algunas campañas, pero son derrotados en las batallas de Alamein, que marcan un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen llegar al Canal de Suez. El plan de Tenaza de ir por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. Los alemanes planean conquistar los campos petroleros del Cáucaso. Hitler decide dividir sus fuerzas e ir por Stalingrado, con el objetivo de asentarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada, por suerte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose. A principios de 1943, los alemanes se rinden. Tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad, la grave derrota de la Alemania nazi,
y a partir de aquí los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar al ejército rojo en la batalla de Kursk. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos. Estaban convencidos de que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa. Claro revés para los alemanes. Los italianos los han traicionado. El 4 de junio de 1944, los aliados llegaron a Roma y liberaron el 6 de junio un enorme contingente de tropas aliadas. Los alemanes que ya retrocedían por el este empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado es incontenible. Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas. En enero de 1941, el ejército rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros. La opinión pública empieza a conocerse los horrores del Holocausto judío, y a su verdadero alcance, más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero, los aliados realizan el bombardeo desde uno de los mayores bombardeos sobre población civil. En abril, los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla. Europa, ese mismo mes, se suceden el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente, la Alemania nazi se rinde. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto para rendir al incansable ejército del emperador Hirohito. Hablemos de Ana Frank, que vivió la Segunda Guerra Mundial. Este relato, que forma parte del diario que escribió entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La adolescente judía se escondió del regimiento nazi en la casa de Ámsterdam durante la invasión alemana a los Países Bajos. Ella y su familia y otros 4 judíos estuvieron recluidos en un anexo secreto de un edificio de 3 pisos, en el número 263 de la calle Rue Prinsengracht de la ciudad holandesa. Me siento como un pájaro con alas cortadas, que se tira contra los barrotes de la jaula. «Déjame salir», gritó una voz dentro de mí. Fue una de sus frases conocidas.